Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. A nombre de Legal Cloud y MRC Magic, les damos la más cordial bienvenida al taller de DIOT 2025. Nos da gusto contar con su presencia. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de un especialista en la materia, quien compartirá con nosotros su experiencia, conocimientos y perspectivas sobre esta importante obligación fiscal. Antes de comenzar, les compartiremos una breve semblanza de nuestro expositor. Irving Leví Pérez Aguilera es licenciado en Contaduría Pública con especialidad en Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador y socio accionista de la firma Rule Accounting Service, además de desempeñarse como expositor, docente a nivel licenciatura y asesor de negocios en materia fiscal, laboral y financiera. Cuenta con estudios de la maestría en finanzas corporativas en la UNAM. También es invitado del programa Vanguardia Empresarial y articulista de la revista digital Legal Cloud MRCI. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos en esta ocasión a este taller de DIOT. Como su nombre lo indica, va a ser teórico, práctico, pero más cargada a la parte práctica, ¿de acuerdo? Lo que tenemos preparado como material para esta exposición es un material reducido, no son tantas láminas, justamente por ello, porque pretendemos llevarlo a la práctica, pero sí es necesario hacer un repaso por algunos puntos particulares que tienen que ver con la ley del IVA, toda vez que esta es una obligación relacionada a la misma, ¿de acuerdo? Entonces, siéntanse por favor en la libertad de hacer preguntas, despejar sus dudas, por mínima que sea, por favor, son bienvenidas para que podamos fluir en esta conferencia, ¿de acuerdo? Entonces, antes de iniciar y como preámbulo de esta presentación, me gustaría compartirles que esta declaración informativa particularmente guarda un contexto en especial en este momento con la forma en cómo la autoridad lleva a cabo su labor fiscalizadora. Les platico un poquito. Recordarán ustedes que a principios de año, por ahí del mes de enero, se publica a través de comunicado de prensa el Plan Maestro de Fiscalización por parte del SAT. ¿Tuvieron en ocasiones o en algún momento oportunidad de verlo, ver esa presentación del Plan Maestro de Fiscalización? ¿No? Bueno, les platico un poquito. Resulta que ese Plan Maestro de Fiscalización centra su atención respecto a cómo la autoridad va a efectuar su fiscalización y de qué manera, así como también qué acciones iba a tomar para que el contribuyente pudiera tener certeza respecto a los actos y actividades que éste fuese desarrollando. Entre otras cosas, en esa presentación del Plan Maestro de Fiscalización había un par de láminas, algunas láminas que me llamaron la atención. La primera decía que la autoridad iba a fomentar la cultura contributiva en los diversos niveles educativos del país. La segunda decía que iba a actualizar sus sistemas para poder eficientar y agilizar la presentación de las declaraciones de contribuciones. Y solamente enunciaba algunos sectores en personas físicas y algunas informativas. Resulta que con ello es que da la pauta posteriormente a que se cambie la presentación que teníamos en el portal del SAT con los colores característicos de la presente administración. Recuerdan ustedes que antes del cambio de presentación había un portal con el cual habíamos convivido poco más de 10 años. ¿Se acuerdan de ello? Bueno, todo este ajuste, toda esta actualización deriva justamente de esto. Con esa actualización ahora se actualizan otros formatos, entre ellos esta parte de la DIOT. Anteriormente recordarán ustedes que manejábamos un DEM 19 y en ese DEM 19 inclusive nos permitía vincular, si es que manejaban ustedes algún sistema contable, generar un archivo TXT en el cual ustedes podían precargar la información y en automático tenían ya prácticamente requisitada su declaración informativa. ¿Sí lo pudieron, sí llegaron a aplicar ese mecanismo? Bueno,
resulta importante destacar entonces que ahora, con ese formato que originalmente se tenía, solamente constaba de 24 campos, ¿de acuerdo? Y era muy sencillo y hasta cierto punto simplificado. Sin embargo, posteriormente a esta actualización de 24 campos, 23 campos, ampliamos ahora a 54 campos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se amplió prácticamente al doble los campos o las secciones que ahora tenemos que requisitar? Bueno, vuelvo a enunciar el plan maestro de fiscalización. Resulta que la autoridad en ese plan maestro enunció que iba a fortalecer sus sistemas informáticos, en pocas palabras, para obtener información y con ella precargar nuestras declaraciones y hacer el cruce de información con las declaraciones informativas que nosotros presentáramos. Y con ello pues cumple el objetivo con esta declaración DIOT. Ahora, ¿cuál es la particularidad y peculiaridad de este nuevo formato? Bueno, resulta importante destacar que de suyo, de base, la DIOT es una declaración que tiene que ver con el entero del traslado, la retención, la causación y el pago del IVA. Es lo que identifica esta informativa. Sin embargo, a través de estos campos adicionales, ahora lo que la autoridad quiere es que nosotros le demos el pormenor de las operaciones que de suyo en una base de datos ya aparece. Ejemplo, si yo tengo un CFDI en la base de datos del SAT en el rubro de recibidos, quiere saber el SAT qué efecto fiscal fue el que le dimos a ese CFDI, a ese comprobante. ¿Y por qué se lo dimos? ¿Cuándo se lo dimos? ¿Y en razón de qué se lo dimos? ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que sea todavía más detallada esta declaración informativa justamente cumple con ese objetivo. ¿Cuál es la intención entonces? Empezar a despejar, empezar a retomar lo que en su momento ya sabíamos y tenemos ahí en mente probablemente respecto a cuándo se causa el IVA, qué requisitos debemos de reunir para un acreditamiento, pero con esas facilidades administrativas que tenemos, con algunas guías de llenado o algunos formularios que en ocasiones emite el SAT, pues a veces causa inclusive dudas, incertidumbres respecto a si estoy haciéndolo bien o no estoy haciéndolo bien. Y es justamente aquí donde es el punto central de este tema, ¿de acuerdo? De este curso. Hay puntos en específico que vamos a retomar respecto a esas generalidades. Objetivo principal, recuerden, DIOT por parte del contribuyente que garantice que todas las operaciones que está efectuando realmente cumplan con los requisitos y verificar que esas operaciones estén teniendo el sustento jurídico real acorde a la ley del IVA. Por parte de la autoridad es un mecanismo que le permite visualizar si el contribuyente está realizando de manera correcta sus acreditamientos y en consecuencia sus deducciones. ¿De acuerdo? Hay otro punto importante aquí a destacar. Resulta que en materia de IVA hay una correlación en cierto punto con la ley del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden existir algunos conceptos muy similares con la ley del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Y que en materia de DIOT, no de IVA, de DIOT, los recoge y nosotros tenemos que identificar. Vamos a ver más adelante cuáles son algunos de esos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, en esencia, eso es el papel principal que juega esta DIOT. Ahora bien, hay otro punto a destacar también. En esa ampliación de conceptos, resulta que la autoridad ahora no le basta solamente con que relacionemos todos los actos o actividades que tengan que ver con un IVA, con la causación de un IVA. Tan es así que en uno de los campos que habilita para este modelo de DIOT hay un campo que habla de actos no objeto realizados en territorio nacional. Y hay mucha incertidumbre con ese concepto. ¿Por qué? Porque textualmente la ley del IVA establece y enuncia un aspecto en particular respecto a ese concepto, ¿de acuerdo? Que es también lo que vamos a ver más adelante. Entonces, con este preámbulo, pues adentrémonos a este tour que estamos preparando para identificar y retomar esas bases que nos sirven para garantizar que nuestra DIOT esté correctamente requisitada, ¿de acuerdo? Primer punto a considerar.
La DIOT es una obligación establecida en el artículo 32 de la Ley del IVA respecto a una informativa que se debe presentar mensualmente. Ese es su fundamento legal, ¿de acuerdo? Segundo punto, así es como se ve la Ley del IVA de manera general. Esa es la fotografía de la Ley del IVA. Se estructura a razón de 9 capítulos y en cada uno de esos capítulos regula ciertos conceptos, ciertos actos o actividades en específico. Recuerden, el IVA, a diferencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es un impuesto indirecto y por tal motivo lo paga el cliente en función al consumo de bienes y servicios y dependiendo quién causa el impuesto, qué acto o actividad realice. Por tal motivo, la Ley del IVA regula actos o actividades. Entonces, si yo vengo precedido de una Ley del Impuesto sobre la Renta donde tengo un régimen fiscal, me olvido de ese régimen fiscal y me centro en la actividad que yo esté realizando. Y ese es el punto central que me va a ayudar aquí en IVA a identificar en qué capítulo voy a tener que observar las reglas de juego particulares. ¿De acuerdo? Siguiente característica. La Ley del IVA es territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tiene jurisdicción en territorio nacional. ¿De acuerdo? Solamente tiene jurisdicción en territorio nacional. Los actos o actividades que excedan, que queden fuera de territorio nacional, la Ley del IVA no tiene por qué decir y no tiene jurisdicción sobre esos actos o actividades. ¿De acuerdo? Entonces, en función a ello, estos puntos son importantes para identificar primero esto. Actos o actividades que regula la Ley del IVA. Artículo primero de la Ley del IVA nos da algunas pautas sumamente interesantes que debemos de identificar. La primera, actos o actividades que se desarrollen en territorio nacional. Esa es la primera premisa. Entonces, si yo realizo un acto o actividad en territorio nacional, tengo que observar esto, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿y qué se entiende por acto o actividad relacionada o realizada, en territorio nacional? Porque no es lo mismo decir, ¿cuál es su nombre, licenciada? Nieves. Imagínense que la licenciada Nieves vende botellas de agua. Pero resulta que estas botellas, la licenciada las tiene en un país en el extranjero. Ejemplo, en Europa. Y se acerca conmigo y me dice, oye, ¿qué crees? Sé que tú tienes una bodega, una tienda, y estoy vendiendo agua directamente desde Europa. ¿Te interesa? Y luego, sí, por supuesto. Perfecto. La pregunta es, siendo que la licenciada y un servidor somos mexicanos residentes en México y estamos acordando esa transacción aquí, la pregunta es, por ese simple y sencillo hecho, ¿se considera que la venta que la compañera le va a hacer a un servidor es objeto de IVA? Es interesante considerar eso. Y hay reglas particulares en la Ley del IVA que identifica qué actos o actividades se consideran realizados en territorio nacional en función a esto. Primero, enajenación de bienes, que es el ejemplo que acabo de poner. La compañera me vende algo, entonces estamos hablando de enajenación de bienes, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con enajenación de bienes la Ley del IVA? Bueno, remite en definición a lo que establece el Código Fiscal de la Federación y es toda transmisión de propiedad, que es justamente lo que hacemos en una operación, por poner un ejemplo, de compra-venta. Transmito la propiedad de la persona A la persona B, ¿de acuerdo? Esa es enajenación. Siguiente, prestación de servicios independientes. Es decir, yo presto un servicio y siendo de carácter independiente, puede ser un honorario, un transportista o un servicio de espectáculos. Y sigue siendo independiente. Ahora, fíjense bien, aquí no habla de prestación de servicios profesionales, ¿verdad? ¿Y por qué lo enuncio aquí? Porque resulta que en la DIOT, ¿a poco no tenemos un módulo que dice tipo de operación? ¿Y cuál es el concepto de tipo de operación que nos da? Prestación de servicios profesionales. La pregunta es, ¿la Ley del IVA conceptualiza una prestación de servicios profesionales?
No. Textualmente el artículo 1 dice servicios independientes. ¿De dónde nace el concepto entonces de prestación de servicios profesionales? ¿A qué le suena ese concepto?